buenas tardes desde España. Le saluda su hermano en Cristo, Enrique López. Que Dios les bendiga. Este es un vídeo para anunciar, un vídeo introductorio, anunciar, les decía, una serie de temas sobre un asunto en particular, que es acerca de la ley de Dios, especialmente la que está expresada en lo que conocemos como los 10 mandamientos. También se le conoce, desde que así lo escribiera Clemente de Alejandría, siglo II y III, decálogo, ¿no? Deca, 10, logos, palabra o locución. Y en el mundo hebreo se conoce como las 10 palabras. Y aunque sé que es un tema por causa de, en mi opinión, claro, mi forma de ver, mi perspectiva, tenemos muchos siglos en que se le ha visto de manera más bien negativa. De hecho, en mis años como creyente, que gracias a Dios no son pocos, desde mi juventud, me cuesta recordar alguna predicación, alguna homilía, algún estudio que positivice la ley de Dios, ¿verdad? Sino más bien la ponen como algo antagónico a la gracia de Dios, especialmente la gracia de Dios manifestada en el Mesías, en su Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios Jesucristo, como nosotros en español lo conocemos, Jesús de Nazaret, en otras palabras, gloria a Dios. Y claro, olvidando que la gracia de Dios la vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, no solamente en lo que llamamos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, ¿verdad? El Pacto renovado, la llaman algunos, sino a lo largo de todas las páginas del Viejo Testamento encontramos la gracia de Dios. Pero obviamente, como creyentes en Cristo y estudiosos de las Escrituras que llamamos Nuevo Testamento, pues observamos claramente que hay una gracia de Dios manifestada de una forma plena, como nunca antes el hombre la había conocido, en la faz de su Hijo Jesucristo. Entonces, estos videos que con el favor de Dios quiero editar para ustedes, preciosos hermanos, amigos de Facebook, pues quisiera darles esa matiz, esa perspectiva positiva y juntamente con la gracia de Dios, distinguir lo que es la ley de Cristo, diferenciarla de la ley del pecado y de la muerte. Son diferentes leyes que aparecen en el Nuevo Testamento y tenemos que saber el alcance y el significado de tales términos, porque el término nomos, en general, la voz griega nomos, trata de traducir Torah, pero se queda corta, en mi opinión, porque Torah, más que ley, significa enseñanza, ¿no? Instrucción. Y obviamente conlleva lo que es la Torah escrita, pues infinidad de leyes para todo tipo, ¿no? Clases sociales, género, sexo, los sacerdotes, el pueblo, bueno, una cantidad de temáticas inmensa en un marco legal llamado ley, ¿verdad? Pero siempre lleva la inspiración de la enseñanza, de la instrucción. Podemos diferenciar la ley de la libertad, que es la ley del Padre y del Hijo, perfecta, que, como dice también un Salmo 19, pues nos convierte o nos conforta el alma, ¿verdad? Entonces tenemos que distinguir, con la ayuda de Dios lo haremos poco a poco, y no confundir de esta manera. No pocos, en mi opinión muchos, pero no es culpa de ellos en general, sino de sus pastores,
pastores y líderes que les hacen creer que la legalidad y el legalismo es lo mismo. Absolutamente, no es la misma realidad. Gloria al Señor. Así que vamos a tratar de hermanar lo que ya es hermanado, la gracia y la ley del Señor, y comprendiendo su alcance y su marco, también histórico. Para el último video, que no sé cuántos haré, pues quisiera acometer un estudio, aunque sea sencillo, básico de la carta a los hebreos, que creo que es fundamental para entender estos temas y dejarse iluminar por lo que el autor nos quiere entender. Aunque sea obvio para algunos, no hay que olvidar nunca que aunque nos venga el Nuevo Testamento, las copias que tenemos actualmente en griego, sus autores son judíos, con concepción hebrea, teológica, cultural, social, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver los conceptos que están detrás de las palabras griegas, ¿no? Quizás una palabra determinada para un griego de aquel tiempo helenista pues puede significar determinada cosa, pero dicha por un judío creyente en Jesús o Yeshua, no significa lo mismo. Entonces, eso es muy importante para no llevarnos a confusión. Gloria al Señor. Así que nosotros nos dirigimos hacia ese nuevo nacimiento en Cristo, donde es transformado el corazón, no lo que escribe, porque está escrito que escribiré mis leyes, mis preceptos en vuestros corazones, cuando venga ese tiempo que nos habla Jeremías 31 de un nuevo acuerdo, pacto, no como lo hizo con la casa de Israel y de Judá en el tiempo pasado, sino que haya novedad. La novedad es el soporte, que es el corazón, lo que los psicólogos llamarían conciencia, ¿verdad? Y ahí es escrita la palabra de Dios. Claro, para Jeremías no había otra palabra y otros mandamientos, ¿no? Lo único que es muy interesante y importante subrayar algo. Cuando viene el Mesías, como hijo de hombre, como siervo sufriente, en la persona de Yeshua, de Jesús de Nazaret, él hace lo que en el misticismo se conoce como Tikkun Olam, un gran cambio para reconciliar los mundos espirituales, vamos a decirlo así, universos, dimensiones de Dios, con nosotros en esta tierra, ¿no? Y en esta vida donde vivimos en 3 dimensiones solamente, gloria a Dios, por regla general. Entonces lo que hizo el Mesías es facilitar una Torah más simplificada, no menos profunda, todo lo contrario, dándole esa plenificación, ese sentido que había perdido a través de los siglos y de el levantamiento de muchísimos maestros, que algunos con su buena intención, nos pasa lo mismo en el cristianismo, pues torcían el sentido original, a veces sin mala fe, gloria al Señor. Pero venido el Mesías, él nos dice: habéis oído, o escrito está, no es lo mismo, pero tiene su significación. Habéis oído, y también está escrito, os dijo Moisés, yo os digo. Ese pero, yo os digo, ese pero no es contrario, es copulativo, es en griego de, que significa además. Yo os quiero decir lo siguiente acerca de no asesinarás. Normalmente en nuestras Biblias dicen no matarás, pero que una mejor versión sería no asesinarás, o quizás no adulterarás. O sea, el Mesías lo que le da es su explicación más profunda de dónde viene el mandamiento, ¿verdad? Para que tengamos una comprensión, un entendimiento y un deseo de hacer la voluntad de Dios a través de esos mitzvot o mandamientos del Señor. Gloria al Señor. No tenemos un Mesías sin ley, sin Torah. No.
Es una acusación que puede tener cierta racionalidad viendo el transcurrir del cristianismo a lo largo de los siglos, pero básicamente en lo que conocemos el Nuevo Testamento no es así. Es una Torá y una alajá nada menos realizada por el gran Mesías. Gloria al Señor. Y no hay mayor autoridad en la fe de Israel histórica y en los diversos judaísmos que el Mesías mismo, porque el Mesías es la autoridad de Dios para el creyente, ¿verdad? La boca de Dios, la voz de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Solo antes de terminar con un texto que está escrito en la carta del apóstol Pablo, Saulo Pablo de Tarso, en su capítulo 7, versículos 14 en adelante. A ver, 7, 14 en adelante. Nos consta que la ley, Torá, es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Lo que realizo no lo entiendo, porque no ejecuto lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Pero si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley de que la ley es excelente. Ahora bien, no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Ahí hablaremos, la ley del pecado. Sé que en mí, es decir, en mi vida instintiva, otras traducciones dicen carne, no habita el bien. Querer lo que tengo al alcance, ejecutar el bien, no puedo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Lo repito otra vez. Y me encuentro con esta fatalidad, que deseando hacer el bien, se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la Torá de Dios. En mis miembros descubro otra ley que guerrea con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Dice el apóstol: desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Con la ayuda del Señor iremos desarrollando esos textos de debate, especialmente en las escrituras del apóstol Pablo, pero no solo en él. Digo especialmente porque fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Iremos con la ayuda de Dios una vez. Yo le ruego que Él nos inspire para expresar esa verdad que muchas veces ha estado oculta por décadas, hasta por siglos, ¿no? De la gracia de Dios y la ley del Señor, ¿verdad? Que son dos partes de una misma moneda, ¿no? Entonces veremos cómo a través de los siglos se ha despreciado y menospreciado la ley del Señor, que dice las Escrituras que es buena, santa y perfecta. Bendito sea el nombre de Dios. Y veremos cómo la gracia ilumina la ley y cómo la gracia, para ser gracia, tiene que operar en el que cree. Si no, esa gracia se puede convertir peligrosamente en una desgracia. Juego de palabras, pero usted me entiende. Y como dijo un pastor luterano, mártir por los nazis, Dietrich Bonhoeffer, podemos caer en una gracia barata en vez de asumir la gracia cara que le costó a Dios nuestra redención. Fue muy caro, es una gracia carísima. De ahí esa forma de hablar de los predicadores más antiguos: carísimos hermanos. Costó a gran precio nuestra redención y futura salvación. Pero si no asumimos y entendemos bien la ley del Señor y esa gracia cara
caeremos tristemente en la gracia barata, y esa gracia barata nos llevará a la perdición, aún diciendo por nuestras bocas que lo hacemos en el nombre de Jesús. Y eso será, como siempre, con el favor de Dios y vuestra paciencia. Que Dios les bendiga, preciosos hermanos. Un saludo desde Murcia, en España, y mis deseos para que ustedes en este tiempo de sábado y domingo pues gocen con la presencia del Señor en medio de sus amados y sus amigos. Un abrazo en Cristo Jesús. Shalom, shalom.